Vamos a arrancar, silencio los micrófonos y hacemos como la otra vez. El que quiera intervenir, Sí. enciende Se y pone hacemos la desactivar ronda, audio. sobre todo al final, que queda linda esa ronda al final, queda muy interesante. Rafael, se pone desactivar audio porque es la primera vez que entro a Zoom. ¿Cómo? Hay que poner desactivar audio. Sí, yo igual lo puedo desactivar de acá, así después lo puedes Bien. activar tú. ¿Ah? Ah. Es la primera vez que entro a Zoom. Bienvenida entonces. Yo también Bueno, yo quería arrancar, hoy casi me olvido, estoy grabando, casi me olvido de que había dicho de retomar alguna cosita del cuento que veníamos viendo de Claroscuro, perdón, La Contraluz. Yo quería retomar alguna cosita que me pareció que no llegué a redondearla y que puede ser simplemente una impresión, ¿m? Pero a ver qué les parece a ustedes. Como hay esa partida de ajedrez al final entre Elías y nuestro protagonista, me imaginé, no sé por qué, quizás por el gran afición que tiene Hugo Burel por el cine, me retrotrajo, me guió a la escena de la partida de ajedrez del Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, esa partida entre el caballero medieval y la muerte, en una partida de ajedrez. Y entonces empecé a pensar en una simbología distinta del relato. ¿Por qué no pensar en una especie de despedida del personaje, de despojamiento, ya que sale justamente desnudo en esta vuelta, sino es una especie de despedida de la vida incluso del personaje? O si está iniciando una especie de camino hacia la muerte. Recuerden que el olor que hay en esa zona del baño, en un momento dice que les recuerda algo parecido a la muerte también. El olor que hay ahí, ¿no? Parece el olor de la muerte que hay en esa zona del boliche. Entonces, me pareció que puede ir por ahí también alguna interpretación. Veo que Virginia levantó la mano, ahora habla Virginia nomás, pero me parece que puede ir que puede ser una interpretación más de la historia que hemos visto, aparte de todos los temas que dijimos la semana pasada. Bueno, que esté ahí el tema de la muerte y de justo esta última partida de personajes donde Elías, que es el único que le presta atención, aparentemente, a cómo está el personaje justamente, le diga esas palabras, blancas o negras, lo deja elegir a él, ¿no? En esta partida, y ahí termina, ¿no? Bueno, ahora viene la partida entre ellos dos, ¿no? Virginia, ¿ibas a decir algo? Rafael, Sí, Jorge. estaba pensando en la película de Bergman, pero en la película de Bergman, si mal no recuerdo, el caballero medieval le gana la partida a la muerte. Relativamente, ¿no? Porque en realidad lo que hace es entretenerla para que se escapen los cómicos, ¿no? O sea, él pierde, la muerte en realidad ya lo tiene en jaque y hace esa danza final de la muerte con los personajes. Dice que va a llevar a él y a todos los que estén con él, ¿no? Y los cómicos justamente se llaman José y María, ¿no? Y tienen un niño. Son los que se escapan de la muerte, ¿no? Y le gana a medias, ¿no? Porque él tiene una retribución ahí, porque en realidad es lo que quiso hacer. Esa parte de la esperanza que le gana. Claro, porque como que encontró un propósito. Bueno, esta partida no me salvaré yo, pero logré algo más con esta partida, que es salvar a otros, ¿no? Y nada menos que a qué personaje, por lo menos que nombre simbólico, los tres que salvó, ¿no? Virginia, ¿vos estabas levantando la mano hoy? Podés desactivar el micrófono, activar el micrófono, digo, porque lo tenés. Ahí está. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora que hablas de simbología, yo lo pensé también como una metáfora o con cierta simbología, porque en la página 3, cuando dice, entró el ciclón empapado, aterido y más desnudo que al salir de su casa. Uno no puede estar más o menos desnudo en la realidad.
O sea, que ese más desnudo que al salir de su casa, y el hecho de que nadie en la calle lo viera desnudo, que no estaba rodeado de ciegos tampoco, posiblemente de indiferentes, pero no de ciegos, y que la esposa en el comercio tampoco lo identifica muy bien, sino que es algo, cuestión de luces, como dice el título de Contraluz, lo veo, no lo veo, cuánto veo. Lo volví a leer después y me dio más la sensación que era toda una metáfora hacia un cuesta abajo, hacia una barranca cuesta abajo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque incluso esa salida de la casa más desnudo, como decís vos, que dice ahí el propio cuento, Sí, dice ahí. parece como si fuera un nuevo nacimiento, ¿no? Si tomamos a También la podría casa, porque ser, sí. la casa puede tener básicamente una simbología, ser una metáfora como una especie de útero, de protección para el personaje, y sale desnudo justamente de ahí. Y eso que vos Porque decís vos, que además, nadie lo ve, da la idea de un personaje fantasmal, por eso también yo traía lo de la muerte. Porque qué casualidad que nadie lo ve y la esposa lo ve apenas, lo vislumbra apenas, ¿no? exactamente. Porque además lo otro que no me cerraba era que ató a la empleada con su corbata porque lo vigilaba. Pero además con la camisa amordazó a alguien. ¿Y quién es el alguien? Si estaba en su casa, el alguien tiene que ser otra persona. ¿Y quién más estaba ahí? Nunca dijeron que tuviera hijos, que tuvieran hijos, y con el calzoncillo y el pantalón ató a otros y huyó. Entonces, ¿quiénes lo estaban rodeando? Porque en un principio parecía que él estaba solo en la casa, porque la esposa estaba en el comercio. ¿Lo encontraste donde dice eso? Sí, estoy buscando. No Estoy mirando. anoté la página, no anoté la página. Yo tuve la sensación de que estaba hablando de la misma empleada cuando lo leí en la otra oportunidad. Ah, pero usa otros pronombres. A ver, Nomina la empleada a toda la empleada. sí. Bueno, ahí la nombra, ¿no? Pero luego, con la camisa amordazó a alguien. Ahí es otro. Y con el calzoncillo y el pantalón ató a otros. O sea, tenés la empleada, a alguien y a otros, y está en plural, y huyó, que fue cuando salió de la casa, pero que no está dicho inmediatamente, está más adelante, ¿viste? Porque como mezcla los tiempos, Sí, no está tan lineal. no, pero ¿sabés? Mirá cómo lo entiendo yo, ¿no? Acá lo A encontré. ver. Acá lo encontré. En cuanto a la camisa, los calzoncillos y el pantalón han servido para amordazar uno e inmovilizar otros, ¿no? Uno de los elementos sirvió para amordazar y los otros para inmovilizar. O sea que está hablando de los elementos y no de Vos las lo personas. entendiste así. No, está hablando uno, cuando dice uno se está refiriendo por ejemplo, a la camisa o al calzoncillo, y los otros sirvieron para, no, está hablando de los elementos. Yo entendí otros referentes. No, está hablando de los elementos. Perdón. Está hablando de los elementos. ¿Sí? Gracias. Me parecía, ¿no? Pero podría ser perfectamente, ¿no? Pero en este caso está hablando justo de los elementos. Lucy, Gracias. por favor. Lucy está levantando la mano. Por lo menos tiene Sí, la mano. Sí. hola. El tema de desnudarse también podría verse como un despojarse de todo, de lo que no le gusta. La ropa que podía quedarle incómoda, pero no es solo la ropa, sino simbólicamente la vida que está llevando y que no quiere llevar. Esa vida monótona, aburrida, porque a veces una rutina puede ser agradable, pero parece que él estaba cansado de esa vida tan rutinaria y no estaba muy bien con la esposa, parece, porque tenía algún amor anterior, pero con la esposa parecía como que no se veía mucho,
o no se entendieran, no se hablaban mucho, y despojarse de todo lo que no le gustaba, simbólicamente es ese sacarse la ropa. Se me Sí, ocurre a mí, no sé si es sí, sí, sí. Tito, Perdón. ¿Me escuchan? sí. sí. Eh, Parece mentira, ¿no? Con la compañera que acaba de intervenir, yo tengo una gran similitud en mi razonamiento. Hasta iba a proponer que el cuento se tratara de vuelta desde el principio, con la idea de que no está desnudo, de ropa. Está desnudo de muchas cosas, pero no de ropa. Por ahí era la interpretación que yo también la semana pasada no pude intervenir, pero nunca entendí que podía estar desnudo. Yo lo veía muy complicado, muy cargando con muchas cosas, y le llegó un momento en que, bueno, yo me deshago de esto, me miro al espejo, sé cuál es mi realidad, y bueno, por ese lado fue mi interpretación. Gracias. Bien, Tito. Una de las gracias, o de las gracias y de las cualidades del discurso literario es su ambigüedad, ¿no? Su multiplicidad de significados, el no tener uno solo, ¿no? Por eso creo que, por lo menos en mi caso, nos gusta tanto la literatura, porque permite la multiplicidad de interpretaciones sin que una anule la otra, y esa me parece que es insisto, la gracia de todo esto. Porque hay una historia literal, y podemos leer literalmente lo que está pasando, pero empobrecemos las otras capas del significado que tiene el relato. Hay una lectura literal donde el personaje está desnudo. A ver, la empleada ha sido atada con los calzoncillos, la camisa y todo lo demás, ¿no? Y se describe la piel del personaje, las zonas que daría vergüenza presentar ante la viuda ahora. O sea, se lo describe desnudo al personaje, ¿no? Entonces, esa simple lectura literal, el personaje está desnudo. Después están las otras lecturas simbólicas, metafóricas, del relato, que tienen que ver con todo lo que están diciendo ustedes. Bueno, es esto, pero en realidad significa esto otro también. Bueno, se ha despojado de lo que es, de lo que no quiere ser, de lo que ha sido, ¿no? Puede ser una especie de nuevo nacimiento, de muerte, de una forma de ser. Bueno, este personaje ya no vuelve atrás, no puede ser de otra manera, o no, o queda acá. Puede ser una muerte física representada de esta manera. O sea, hay muchas capas de significación, y todas esas que han dicho ustedes, ¿da? Y otras que podemos agregarle, son todas válidas, ¿da? Porque la gracia de esto, decía nuevamente, repito, es que las cosas no se leen literalmente, ¿no? Que hay otras capas ahí que la metáfora o el símbolo me hace saltar hacia ellas, y en las cuales intervenimos nosotros los lectores, ¿ah? Ahí es donde entra nuestra participación a descubrir todas esas capas que a veces ni siquiera el autor pensó. Y sin embargo, el discurso que usó, la forma que construyó, posibilitan otras interpretaciones. En los relatos donde ocurren situaciones fantásticas o asombrosas o absurdas, evidentemente no podemos quedarnos, en ninguno, ¿no? En general, pero en esos fantásticos, asombrosos o absurdos, o situaciones que no parecen de la vida cotidiana, la vida real, no podemos quedarnos sin duda con una lectura lineal, y todas esas interpretaciones que ustedes han hecho están bárbaras, y seguramente hay más si lo seguimos leyendo. Si volvemos atrás, como ese título, y lo leemos de vuelta, le vamos a encontrar otras cosas que interpretar, que se nos pasaron por alto, que le vamos a dar otra visión de acuerdo al momento en que hagamos la lectura, ¿no? Lidia. Rafael, yo cuando empecé a leer el libro, sobre todo cuando la parte de la caminata, cuando ya sale de la casa, actual empleada, bueno, todas esas cosas, pensé que ya estaba muerto, que ya era un personaje muerto. No sé. Después seguí para adelante, volví a leerlo otra vez, pero en un primer momento pensé que ya era un personaje muerto. Físicamente, hasta la imagen que da, la descripción que se da de él, es como una descripción cadavérica del físico del personaje, ¿no? Sí, bueno, pero que ya...
Para mí hay algo de eso, o es una lectura posible del personaje, ¿no? Sí, probablemente. ¿No? Incluso en algún momento creo que dijimos lo de la lluvia como purificación, que aparece también después en otro de los relatos, Sí. que puede ser una de las simbologías de la lluvia. Y bueno, si está haciendo ese viaje hacia la muerte, bueno, que se haya despojado de todo y que lo agarre la lluvia en algún momento, puede ser una especie de camino de purificación también. Todos son unas simbologías que no están explícitas. Y está bueno que no estén explícitas, ¿no? Que no diga al final, y esto es la muerte. Esto depende de nosotros, los lectores ahora. Y curiosamente el nombre del amigo es hasta un nombre bíblico, ¿no? Así que, ¿por qué no? Puede ser una especie de encuentro de pasaje hacia un más allá, ¿no? Pero podemos seguir y encontrarles más cosas, ¿no? Yo quería pasar al rock de la mujer perdida, a ver si, qué pasa acá con la escritura de Burel, y vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto en los otros cuentos también, y algunas nuevas, obviamente, ¿no? Voy a contar una primera impresión, ¿no? En esto de las capas de lecturas que puede tener un relato, un cuento, un texto cualquiera. Al principio yo pensé que el cuento iba por una historia de amor, creo que lo adelanté la otra vez, de ausencia de un amor, y bueno, cómo se vive con esa ausencia, ¿no? Que eso está acá. Claro que después tiene uno, cuando avanza en la historia, y ustedes ya lo habrán leído, sabe que hay un contenido ahí que nos toca muy de cerca, que es muy, muy fuerte, ¿no? Y que le agrega, en esas capas de significación que puede tener un texto, le agrega una capa muy pesada para nuestra historia, ¿no? Para nuestra historia reciente. Pero eso se hace, creo que magistralmente, en cuanto a los indicios que va colocando el autor de hacia dónde va la historia. Ahora que nosotros la hemos leído completamente, sabemos qué pasó con esa mujer perdida, ¿no? Pero al principio hay una serie de indicios colocados, creo que estratégicamente a lo largo de la narración, que apuntan hacia allá. Y que cuando hacemos una segunda lectura o tercera decimos, mirá, con razón dijo esto antes, con razón aparecía esto acá, ¿no? Como que adquiere otro valor, cosas que capaz que hubieran pasado desapercibidas, ¿no? En una primera instancia. Esos indicios en realidad están en casi todo buen cuento. Sobre todo en aquellos cuentos que plantean cierta revelación, cierta sorpresa en algún momento, ¿no? La revelación no aparece así de golpe como un acto mágico, se va preparando. Y para preparar esa revelación o ese desenlace, tiene que haber esos indicios, como decía, bien colocados, y hay dentro de esos indicios, creo, determinadas palabras o determinadas expresiones que tienen o se mueven dentro de un significado similar. A esas palabras que se mueven dentro de un significado similar, a veces se les llama técnicamente isotopías, que son zonas de significado similar. Son zonas de significados dentro del texto que son similares. No sé, pongo un ejemplo así por arriba antes de empezar en este texto, ¿no? Si yo tengo varias palabras que de alguna manera están asociadas a la muerte, pongámosles negro, yo qué sé, cementerio, flores, yo qué sé, ¿no? Bueno, todo eso se junta en algún lugar, va para algún lugar. No es casualidad que aparezcan determinado tipo de palabras, expresiones, metáforas. Y es muy importante para este tema de que va a hablar Burel, silenciar cosas o no decirlas directamente. Porque justamente sobre este tema pesan muchos silencios. Entonces tiene que manejar un lenguaje o una forma de contar que no sea explícita, ¿no? Que recién al final se revele algo y ni siquiera ahí es explícito, ¿no? Entonces,
¿no? Entonces tiene que ir por ese lado, por ir con un lenguaje que no es explícito, colocando indicios a lo largo de la historia para preparar el desenlace, y en esa preparación escoge una serie de expresiones que tienen que ver con el tema del cual está hablando, ¿no? Entonces quiero ver eso, ¿no? Quiero que veamos cómo va armando el relato. El rock de la mujer perdida. Fíjense que el título parece el título de una canción, no de un cuento. Así como en el cuento anterior tenía el blues de la viuda, no sé qué, acá es el rock de la mujer perdida. Con un tipo de música que a Buriel le gusta mucho, que tiene que ver también con cierta actitud, o por lo menos en determinado momento tenía que ver con cierta actitud de vida y de rebeldía ante la vida, y que nos nombra un personaje. Bueno, este rock canta sobre una mujer que se perdió, ¿no? No sabemos en qué circunstancias. Inmediatamente después, relacionado con ese título, la cita de los versos de la canción de los Beatles. O sea, estoy hablando del rock y justamente hay una cita de los Beatles. De la canción Strawberry Fields Forever, ¿no? Dice ahí la cita, cuya traducción sería más o menos: vivir es más fácil con los ojos cerrados, interpretando mal solo todo lo que ves, ¿no? Interpretando mal todo lo que ves, ¿no? Vivir es más fácil con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que ves. Si vuelvo a lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de qué se trata esta historia. Bueno, esa cita al comienzo del cuento adquiere otra significación que cuando la leemos por primera vez, ¿no? Bueno, justamente hay muchos ojos cerrados sobre esta historia, ¿no? A veces pensaba que al doblar en una esquina la iba a encontrar, caminando en sentido contrario, cargada de carpetas, cuadernos, libros deslosmados y algún volante de propaganda política recogido a la salida de la última clase. En mi segunda lectura, subrayé algún volante de propaganda política recogido a la salida de la última clase, cosa que no había hecho en mi primera lectura, ¿no? Bueno, ustedes saben que los profesores de literatura solemos rayar todos los textos, ¿no? Nos rayamos por todos lados, y esta es la fotocopia, pero tampoco respetamos mucho al libro. En el libro también lo hacemos. Para nosotros no es un acto de respetuosidad igual. Entonces, hay ahí un indicio que en una segunda lectura, por lo menos para mí, en una segunda lectura es importante, ¿no? Vieron que los relatos hasta ahora, los cuentos, vienen narrados en tercera persona, ¿no? Hay como una distancia entre el narrador y los personajes. Una distancia de mirada, pero en realidad se identifica con ellos en lo que cuenta. Pero es alguien como de afuera, ¿no? Creo que eso también hace que este tema en particular, y cualquiera de ellos, sea como más genérico. No sé si se entiende lo que quiero decir, que no es la historia de fulano contada por fulano, ¿no? Es la historia de muchos, ¿no? Hay una mirada genérica sobre esto. Ciertos cruces, no determinados por ningún recuerdo, se preparaban ante la inminencia de la aparición, como si el aire cambiase de cualidad y le anunciara que por fin, justo allí a la vuelta, el encuentro habría de producirse. Bueno, hay alguien que fantasea con la posibilidad de encontrarse con una ausente, quizás la mujer perdida del título, ¿no? A la vuelta de cada esquina. Y fíjense que la dice la palabra aparición, y esta no la había subrayado y la subrayo ahora, ¿no? La aparición suele tener esas connotaciones hasta fantasmales también, ¿no? Un aparecido, y por contrario a desaparecido, ¿no? Hay algo que prevé como extraño, ¿no? Siente internamente que algo cambia a su alrededor y espera que a la vuelta de la esquina aparezca la mujer perdida. Era una esperanza vana que tenía como culminación el desconsuelo, la pausa vacilante antes de seguir andando,
atravesando el aire frío del invierno rumbo a la oficina, a su casa, al inmodificable presente sin ella. Ahí está presentado, ¿no? Bueno, hay un presente donde no está la mujer perdida, donde hay una ausencia, y donde es bastante, y un presente que es bastante poco acogedor, ¿no? Estamos en invierno, frío, y va de la oficina a la casa y no hay nadie, ¿no? No hay nadie más. Pero ¿quién es este personaje? ¿A quién espera? ¿Por qué la espera? ¿Por qué se perdió? Todo eso, nada de eso sabemos aún, ¿no? Es como que le faltara la presentación al cuento, ¿no? Bueno, fulano de tal, que trabaja en tal oficina, que en tal época, bueno, ¿no? Le pasó tal cosa y espera que... No, nada de eso está contado. Todavía seguía creyendo en la casualidad. Esa variable combinación de circunstancias que había producido aquel primer encuentro del ascensor detenido entre dos pisos. Bueno, vamos a ver a quién es, ¿no? Y por qué siente esa ausencia. Bueno, vamos a empezar a revelar de a poco eso. Y estas son las cosas que yo le decía que me hacían pensar en una historia de amor, ¿no? Y nada más que eso. Bueno, vamos hacia un pasado y a un encuentro. Un encuentro que tiene todas las connotaciones que le suelen dar los enamorados, ¿no? Bueno, alguien que se encuentra por casualidad con otra persona y se enamora de ella, nunca va a pensar, o nunca no, pero generalmente no va a pensar, si se enamora profundamente, que eso es casualidad. Enseguida aparece la noción de destino, bueno, nos teníamos que encontrar, era inevitable. Ellos dos, bueno, en un ascensor aparte, ¿no? Detenido entre dos pisos. Ellos dos y la comprobación casi inmediata de que no sentían pánico, que los cigarrillos y el oxígeno eran suficientes para guardar sin angustia a los bomberos, mientras la charla remarcaba coincidencias y dilataba la fascinación de estar conociéndose, ¿no? Es una circunstancia tan agobiante de quedar atrapados en un ascensor, se convierte en una instancia para ellos dos, ¿no? En una instancia tranquila, comparten los cigarros, esperan que vengan los bomberos a rescatarlo, no hay ninguna angustia porque ese encuentro ha sido fortuito y realmente se sienten afortunados, ¿no? Liberados de aquella involuntaria prisión, y eso es una segunda cosa que subrayé después, ¿no? De que este ascensor sea una involuntaria prisión, ¿no? Y que hayan sido liberados de esto, ¿no? Yo hoy les decía que hay palabras que se mueven dentro de determinadas zonas similares de significados, ¿no? Sobre todo, insisto, en el contexto de este cuento, ¿no? Propaganda política, prisión, ¿no? Liberados, desaparecidos, bueno, hay una serie de palabras ahí, ¿no? Que apuntan a determinada construcción. Se despidieron urgidos por obligaciones impostergables, pero se prometieron un café y todo el tiempo que fuera necesario para tomar. No intercambiaron teléfonos, porque sabían que la primera cita era ineludible. Bastaba la promesa, la mirada con que se despidieron y la certeza, por lo menos por parte de él, de que algo más que una falla mecánica había detenido el ascensor. Acá estaba la idea de destino que les decía hoy, ¿no? Bueno, hay algo más, no fue una falla mecánica, esto tenía que pasar para que nos conociéramos, ¿no? Por parte de él, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? Hoy yo les decía, bueno, es un narrador externo, pero es un narrador externo, es una cámara que está arriba de este personaje, del personaje masculino de la historia, ¿no? De nuestro protagonista. Y está muy bien que esté con él, porque si estuviera parado mirando desde el lado de ella, hay muchas cosas que se revelarían en esta historia. Ella es la desaparecida, no podemos tener datos de ella. Entonces, si bien es un narrador externo, es como que lo siguiera él y supiera los pensamientos de él y las cosas que les pasan a él, pero no fuera de él. Aquel primer café se prolongó en horas de prolijo recuento de sus vidas, desmenuzando los 20 años con un fervor atropellado que les hacía disputarse el uso de la palabra. Luego sobrevinieron las caminatas, el aprendizaje del amor a través del lenguaje, y luego la piel,
el interminable arrobamiento en medio del silencio de aquel apartamento prestado, en el cual podrían sustraerse a la temporalidad mientras que se amaban, o simplemente bebían vino comentando el vida mágica, ¿no? Piensen cómo en un párrafo da toda la evolución de una relación amorosa, ¿no? Desde el primer encuentro, un café, ese café que se prolongó muchísimo, donde nos muestra la juventud de los dos, 20 años, y el entusiasmo de los dos que atropelladamente se quieren contar todo en esta primera cita como si no hubiera otra, ¿no? Luego vienen las caminatas, el aprendizaje del amor a través del lenguaje, ¿no? Sucesivos pasos, ¿no? Y luego la piel. Y ahí eufemísticamente entra otra cosa, ¿no? Primero los encuentros, el café, las palabras, y bueno, y luego el encuentro amoroso más carnal, ¿no? Y un apartamento, ¿no? Aparece un lugar. Aquel apartamento. No cualquier apartamento, no su apartamento, no un apartamento, aquel apartamento, y la utilización de ese aquel indica que ese lugar es muy importante, ¿no? Aquel apartamento es invocable. Prestado, en el cual podría sustraerse la temporalidad mientras se amaban o simplemente bebían vino y comentaban una película. De esta película, no sé si alguno la habrá visto, sé que por 1967 se hicieron 2 versiones, y creo que después ha habido alguna más, pero fíjense, en 1967 por ahí se hizo la película, o sea que en los 70, ¿no? Podría ser una película perfectamente que hubieran visto ellos dos, y que trata que está basada en una historia de una muchacha equilibrista de un circo menor de edad que se enamora de un coronel, la historia original, no la película reversiona eso, de un coronel casado, ¿no? Que no podían, obviamente, una relación de fin del siglo XIX, no podían, obviamente, sacar a la luz su relación, y en determinado momento, bueno, se suicidan los dos personajes. Ella siempre quiso escribir un cuento que hablara de aquellos días. Él, una canción, un rock and roll exuberante que transmitiera el vértigo de la pasión, sobre todo el júbilo de amarse sin necesidad de exigir un mañana, de prometerse un tiempo no inventado. Y es qué curioso este juego de cosas que quería cada uno, de objetivos que quería cada uno. Ella siempre quiso escribir un cuento que hablara de aquellos días, aquel apartamento, aquellos días son fundamentales. Él, una canción, un rock and roll. Y acá tenemos las dos cosas. Tenemos un cuento, y el cuento se llama El rock de la mujer perdida. Como si de alguna manera se hubieran dado las dos cosas que ambos querían en este cuento, ¿no? De alguna manera me hizo acordar a los versos de La Niña de Guatemala, quiero a la sombra de un ala contar este cuento, ¿no? En flor. ¿Cómo contar este cuento si es un poema, ¿no? Un poema canción? Bueno, ¿no? Es las dos cosas, es un poema y es un cuento, ¿no? Ya sabemos desde entrada, hicimos una especie de flashback, ¿no? Ya sabemos de entrada que el personaje protagonista está solo, ha perdido a la mujer. Bueno, nos fuimos atrás en el tiempo al momento en que se conocieron y la relación floreció. Y ese florecimiento inspiraba a los protagonistas a querer hacer algo artístico con eso. Solo importaba el presente. Piensa que todo parece ideal, ¿no? Solo importaba el presente, las horas palpables y tibias en la vieja cama de Plaza y Media, con el mapa de París desplegado sobre sus cabezas despeinadas. Un homenaje a la maga y a Oliveira, encontrado en un altillo y rescatado por esa vocación de ella por atesorar símbolos. Si él todavía tuviera ese mapa, podría recorrer otra vez aquellos itinerarios de draipén verde sobre bulevares y puentes, el trazo irregular de la mano perdida que había inventado vagabundeos por Montmartre y detenciones en bistró para documentar un viaje nunca realizado, un sueño no cumplido.
podía repasar esas caminatas ficticias y saber que los encuentros fortuitos pertenecen a la literatura y los abrazos en cámara lenta a las películas del Louvre. Esto es como una recopilación de cosas que debía conocer, ¿no?, un veinteañero estudiante de los años 70, ¿no?, de principios de los 70. ¿No? Había que leer Rayuela, ¿no?, que es justamente de ahí del 67, no, 60 y algo, 62, no, creo que es Rayuela, pero es de los 60. ¿No? Había que ver películas francesas. Estamos hablando de estudiantes, de intelectuales, ¿no?, de cierto mundo, ¿no? Y había que escuchar a los Beatles en ciertos ámbitos, ¿no? En ciertos ámbitos. Y dos personajes emblemáticos de ahí, de Rayuela. Tenemos un invitado ahí, o invitada en la clase, ¿no? Tenemos, justamente a Cortázar le gustaban mucho los gatos, ahora que veo ahí a Virginia. El mapa, fíjense que los encuentros entonces eran, no solo eran encuentros amorosos, sino que propiciaban lo literario, lo ficticio, y estaban como cobijados dentro de lo ficticio, porque se hablaba de películas, se vivía como si fuera una novela, y todo eso parecía como una historia escrita ficcionalmente, lo que estaban viviendo. Pero siempre tiene que haber un pero en una historia, ¿no? Y más sabiendo más o menos cómo termina desde el inicio. El mapa fue arrancado con violencia, vieron que tenemos un cambio de párrafo. El mapa fue arrancado con violencia, al igual que el póster del Che y las reproducciones de Magritte, cagadas por las moscas y salpicadas de cerveza. En cine esto se llamaría un plot point, ¿no?, un punto de quiebre, una cosa que cambia el sentido de la historia, ¿no? Fíjense que esto ocurre de golpe, veníamos en una situación idílica, de amor, y de repente el mapa fue arrancado con violencia. Tan violentamente fue arrancado ese mapa que aparece violentamente incluso en el cuento. Venimos de una cosa y ¡pum!, el mapa fue arrancado con violencia. Al lado del mapa, una imagen mucho más ideológica, ¿no? Aunque ya París podría significar algo también, ¿no? Y los cuadros de Magritte. Cuando él llegó, todavía flotaba el olor de ella, agridulce, penetrante, tibio, por sobre el revoltijo de hojas, y cuadernos desmembrados, carpetas desgarradas, y libros retorcidos por un huracán. Bastó ver los huecos de las paredes, las poderosas ausencias de lo arrancado, para saber exactamente qué había sucedido, ¿no? Entonces nuestro protagonista llega al apartamento y está todo arrancado, aquello que era como la escenografía de los encuentros amorosos no está más, y todo se encuentra revuelto, ¿no?, destruido. Metafóricamente dice ahí, libros retorcidos por un huracán. Todavía no sabemos por qué ni qué época, si no leímos el final, ¿no? Pero ya lo vamos oliendo, ¿no? Como un torpe permaneció dando... y algo más, que puede ser simple expresión poética o un indicio fuerte, ¿no? La desaparición ha sido reciente, por esto que dice de que todavía hay cierto olor de ella en el aire, ¿no?, del perfume. Como un torpe permaneció horas dando vueltas por el apartamento, sin considerar que a lo mejor podían volver y encontrarlo, estúpidamente ensimismado en un trocito de tela, tal vez el bolsillo de la blusa, desprendido por quién sabe qué movimiento. Otra cosa que encuentra ahí, ¿no?, un pedacito de tela, quizás, ¿no?, el bolsillo de la blusa. Y lo que empieza a pensar, ¿no? Bueno, esto con el tiempo, ¿no? En ese momento no lo pensó, se quedó unas cuantas horas ahí, cuando podrían haber vuelto los que hicieron todo ese desastre, ¿no? En ese tiempo estuvo embotado buscando afanosamente indicios de algo que tal vez siempre había estado allí, y él no había sabido ver. Comprendió que el dueño del apartamento necesariamente debía estar también implicado, ¿no? Recuerden que el apartamento se los presta, ¿no?, enredado en lo mismo que ella, y él entre ambos cumpliendo un rol lateral, apartado de lo esencial.
¿no? Fíjense que parece que, con la forma en que es descrito todo, que hubiera algo ilegal entre esta mujer y el dueño del apartamento, ¿no? Pero todavía no dice nada de lo verdaderamente motivante de todo esto, ¿no? Sintió miedo, impotencia, tristeza, humillación por no haber sido merecedor de confianza. Eso quería decir que a lo mejor el amor no alcanzaba y que el único punto de encuentro entre ellos era aquella cama, ahora sin el signo tutelar de París, y sus itinerarios verdes. Tan solo rituales de pasión, conversaciones que parecían extraídas de alguna novela, más que de la realidad, y el dolor de esa ausencia que ahora, en la lejanía de la oficina, le quema como una brasa sobre la piel, ¿no? Estamos yendo también para atrás y para adelante acá, ¿no? Porque toda esta ausencia le quema en la oficina, y la oficina es del presente. En aquel momento, con 20 años, no era en la oficina que le quemaba todo esto, ¿no? Y los cuestionamientos que empiezan en la cabeza y que nos muestra el narrador, ¿no? Porque sabe todo de este personaje. Bueno, pero si no me contó todo, ¿en realidad me amaba? ¿No? Si no me contó en qué cosas andaba, en realidad yo solo era un encuentro pasional y nada más que eso, ¿no? Si no compartía esa otra parte de su vida conmigo, ¿qué era yo al final para eso? En todo caso, en aquellas primeras horas sin ella, mientras dudó si huir o quedarse a correr su misma suerte, desenfundando la cobardía para suministrarle la lógica del no te metás, había creído que todo iba a aclararse, que se trataba de un error, que en un par de días aparecería, ¿no? Y acá empieza a aparecer todo un repertorio, ¿no? Asociado a esa época y que se sigue repitiendo hoy en día incluso, ¿no? Me gusta la forma en que expresa lo de la cobardía, ¿no? Porque desenfundarse desenfunda un arma, ¿no? Y capaz que si usara la metáfora, desenfundaría la valentía, pero él desenfunda la cobardía, ¿no? Y empieza a pensar cosas para protegerse, por miedo a lo que le pase a él, ¿no? Esa cobardía implica traer a colación la frase tantas veces repetidas de no te metás porque te va a pasar algo a vos. Y fíjense que está entre comillas, ¿no? Ese no te metás. Ese no te metás entre comillas implica que de alguna manera es algo dicho por otros, ¿no? Y más que una persona, por muchos otros. Con esa certeza abandonó lívido y disimulando, esa certeza de, bueno, esto debe ser un error, aparecerá en algún momento. Lívido y disimulando, 3 horas después el edificio. Tuvo 3 horas allá adentro. No había querido mirar a nadie, ni descubrir autos sin chapa estacionados en la vereda de enfrente, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Aparecen todos se siguen acumulando indicios de la época en la que estamos, ¿no? Bueno, autos sin chapas, el miedo a salir, a que esté siendo vigilado. Solo puede recordar, con esa claridad que adquieren ciertos sucesos según pasan los años, su paso apresurado, emprendiendo una larga caminata que lo mezclaría con la gente, la anónima muchedumbre sin ella, ¿no? Una de las cosas que descubre en esta salida, pero pasados los años, es que se ha metido a un mundo distinto, ¿no? O ha salido a un mundo distinto, ¿no? El mundo para él antes la tenía ella. Ahora es un mundo sin ella, ¿no? Y esa sola ausencia cambia el mundo, ¿no? Fue inútil aguardar llamadas los días subsiguientes, leyendo los periódicos en busca de comunicados oficiales sobre la detención. Por supuesto que no se animó a telefonear a su casa y a descubrir en el tono compungido de la tía otra vez la ausencia, el hueco dejado por los Magritte manchados. Hay símbolos de la ausencia, ¿no? Todas esas cosas que no están en el apartamento son símbolos de que ella no está, ¿no? Tiene miedo a enfrentarse con la realidad, este personaje, ¿no? Recuerdan la cita de los Beatles, ¿no? Lo de no ver, ¿no? Hundido en una impotencia pusilánime, no fue capaz de recorrer los establecimientos habituales de reclusión, preguntar y exponerse al arbitrio de ser acusado de complicidad, luego de explicar inútilmente que la política no le interesa y que es solamente un amante desesperado. No hizo
lo que tiempo después valora que podría haber hecho, ¿no? Y que han hecho otros tantos en esa época, salir a buscar, salir a preguntar, porque si salía a preguntar, el indagado iba a ser él, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo hizo, ¿no? Esa impotencia pusilánime, como la llama ahí el narrador. Una de las cosas que podría haber dicho, ¿sí?, pero que difícilmente le creyera, era eso que era verdad, ¿no? Para él era verdad. Explicar inútilmente que la política no le interesa y que solo era un amante desesperado. Esa era su verdad. Solo fue capaz de ejecutar estridentes solos con la eco, con la guitarra, elevando el volumen del amplificador al máximo, única forma de llanto posible, ensordeciéndose con los trinos espasmódicos que iba arrancando con rabia y vergüenza hasta hacerse sangrar los dedos, ¿no? Fíjense la manera que encuentra de sacar su desesperación y su llanto, ¿no? La manera de llorar que tiene es tocar la guitarra, tocar rock, ¿no? hasta destrozarse los oídos con la guitarra, pero es la manera que tiene de sacar su llanto y su desesperación en este momento. Y ahí está el rock, ¿no? Cuando sobrevino el tiempo de los datos fragmentarios, de las versiones contradictorias, hizo crecer un espacio para la esperanza. Le dijeron que había sido liberada y puesta en un vuelo hacia Suecia esa misma noche. Alguien mencionó una carta remitida desde París, en que se la nombraba, aunque no se especificaba si estaba viviendo allí. Bueno, estamos en otro momento, ¿no? En un momento en que empiezan a circular rumores para explicar o para justificar o para no decir que hay desaparecidos y muertos, ¿no? Bueno, no, están en Suecia, está en París, hay tal prueba. Oficialmente nada se sabía y alguien averiguó que ni siquiera existía constancia de un operativo para detenerla. Fíjense que todo es muy impreciso, ¿no? Se dice a alguien, ¿no? Tampoco figuraba en la lista de integrantes de la organización. Crédulo, se aferró a la hipotética carta, a París, a los antiguos itinerarios. Bueno, lo de la carta le cierran, ¿no? Ya habían planificado tantas cosas en París, y como es más fácil vivir con los ojos cerrados, esta historia le conviene, ¿no? Le conviene a su conciencia. Intentó llegar al origen del dato, aliviar la angustia de esos 8 meses de silencio. Solo obtuvo más confusión y nuevos datos ambiguos, contradictorios, que le hablaban de ella en una versión diferente a la que había conocido. Era como si en aquellas caminatas, en aquellas charlas después del cine, ella hubiera desarrollado una actualidad magistral para fingir, o peor, para ocultar el secreto esencial de su vida. La confrontación ideológica entre la militante y el rockero había sido tan solo superficial, un pretexto para demostrarse a sí mismo la tolerancia y la creencia en el amor capaz de superar toda diferencia. Todo había sido como un juego, la formulación de una serie de movimientos predecibles que los habían acercado, hasta que un gambito, justo aparece una movida de ajedrez acá, ¿no? Hasta que un gambito no acordado en las reglas, alguien había trastocado aquella esencia lúdica por otra, transformando el territorio de la partida en un caos delimitado por el miedo. Piensen todos los estados por lo que va pasando él, ¿no? De no saber qué pasa, del miedo, de no involucrarse, bueno, de tomar ciertos datos, de aferrarse a esos datos, y después hasta de creer que, y porque necesita creer quizás para sobrevivir a la ausencia de ella, que ella no era lo que parecía ser, que lo utilizó de alguna manera, que en realidad nunca habían limado las diferencias entre la militante y el rockero, porque esas oposiciones estaban en la época, ¿no? Si vos eras militante, si vos eras de alguna manera comprometido, estabas comprometido con lo social, no estaba bien visto en determinado momento escuchar inglés y hasta los Beatles, ¿no? Una cuestión absurda, que después se revisó obviamente, pero bueno, era música imperialista, no había que escuchar, no sé, los olimareños, ¿no? Entonces, acá ellos parecían haber resuelto las diferencias en este amor, pero él duda si en realidad las habían resuelto o no. Abrumado por el recuerdo, por su incapacidad básica para luchar y por la certeza de que en definitiva siempre había estado al margen,
abandonó todo proyecto de búsqueda y se recluyó en sí mismo, aislado por un temor irracional que le hacía sentirse perseguido, espiado, observado a cada paso, ¿no? Bueno, le entra esa paranoia. Bueno, mejor dejar todo esto de lado porque me puede pasar algo a mí. Esa obsesión pronto lo llevó a otra, en la cual imaginaba interminables sesiones de tortura que sucedían hasta culminar en un nombre, el suyo, ¿no? Fíjense lo que imagina. De aquello de que se había ido a Suecia, a París, pasa a que está detenida, que la están torturando y que va a decir el nombre de él. Se veía por fin involucrado, comprometido, cuando el cuerpo de ella no resistía más a premios y dejaba escapar esa referencia que lo ligaba a su destino más profundamente que el amor. Esa versión era producto de creerla todavía cautiva, tras haber abandonado esa falsa esperanza de París, ¿no? Insisto en que él va pasando por distintos estados, ¿no? Por distintas creencias. A veces quiere aferrarse a una, pero no puede del todo. Esa versión era producto entonces de creerla viva. En París, Estocolmo, Ginebra, una y otra vez la imagen del apartamento devastado le asaltaba en sueños complicadísimos que le hacían despertar gritando y manoteando a tientas, como si se protegiese de presencias invisibles, ¿no? Y acá vamos a un terreno que lo está afectando psicológicamente, ¿no? Pesadillas, paranoia. Ni sus padres ni sus hermanos conocían ese terror ciego de recibir un llamado telefónico a medianoche, o ver estacionarse un automóvil con las luces apagadas en la puerta de la casa. No era suficiente el haberse desvinculado de las amistades de ella con el pretexto de una aguda depresión nerviosa que lo había llevado, incluso a desentenderse por completo de los cursos de facultad. La obsesiva imagen de una muchacha arrastrada de los cabellos hacia una camioneta, así la describió un vecino 27 semanas después, en una rápida conversación de boliche. Quizás el único testimonio verdadero de las cosas que ha escuchado este señor, ¿no? Este muchacho. Lo atormentaba, considerando sobre todo aquel cuerpo frágil que tantas veces había recorrido con manos, labios y sus propios cabellos en el atardecer de cualquier día en el apartamento. Creo que una de las formas más fuertes de hacer sentir la ausencia del personaje de la mujer es darle corporeidad también, ¿no? No es simplemente la mujer ausente, tiene cuerpo, tenía cuerpo, ¿no? Por eso cuando descubrió que por entonces ya no vivía con la tía y que la habitación que tomaba prestada no era otra que la de ella y el otro, el misterioso dueño de aquel apartamento perfecto refugio, la ternura se le deshizo como el terrón de azúcar que se humedece de a poco con el café. No sintió ira ni lástima ni decepción, solo la estúpida incomodidad del que participa en una conversación sin entender, ¿no? Bueno, acá encontró algo, quizás como una forma de alejarse un poco de ella, ¿no? Y del dolor. Bueno, este descubrimiento de que no el apartamento, ya lo sabemos cuando comienza el relato, ¿no? Que el apartamento no era la tía, que era del otro, que eso era un refugio, que seguramente se dedicaban ahí a actividades clandestinas, políticas. Eso lo hizo sentirse ajeno a todo esto y de alguna manera rechazar un poco aquella historia, al parecer, por lo menos para engañarse. Con esa aplicación se propuso posibles formas de borrarla, de suprimir su recuerdo como quien desgraba una cinta para llenarla con otros sonidos. Claro que los que hemos grabado encima de los cassettes, ¿no? De las cosas que ya están grabadas, sabemos que no queda bien, ¿no? No queda bien. No pensar más en ella fue el equivalente a aceptar su desaparición como una consecuencia lógica de su duplicidad. Admitir, y acá viene otra frase de esas que se repetían y se repiten tanto, entre comillas, dicha por muchos, algo habrá hecho. Ese algo habrá hecho conformista y burgués e integrarse a la mayoría silenciosa que cerraba los ojos y seguía viviendo. Esta es la canción de los Beatles, ¿no? Cerrar los ojos y seguir viviendo. Ahora, entre esa desaparición y esta suerte de conformismo al que arriba, y el presente, donde sigue sintiendo la ausencia y la busca en las esquinas, pasaron años, ¿no? Los años fueron apartándolo de la fácil rebeldía del rock, transformando la música en un hobby de fin de semana. Sin haber progresado demasiado en su carrera,
La mitad de la veintena lo sorprendió casándose con apuro para asumir una paternidad no deseada. ¿No? Fíjense cómo acá encontramos otra vez, en otro contexto, en otra historia, con otros significados, un personaje que no está conforme con la vida que tiene, ¿no? Que no es la vida que soñó y planificó en algún momento, ¿no? Una vida que no era la que él quería. Bueno, en el determinado momento asumió una paternidad no deseada, un trabajo de oficinista, abandonó la facultad, ¿no? Después abandonó los estudios entonces, empleos que no eran lo que le gustaba, y el deterioro del matrimonio que lo llevó a estar divorciado en ese momento y a ver al hijo, ¿no? Los sábados y domingos. Como algo que emerge de aguas profundas, una mañana recuperó la memoria de aquellos días y comprobó que no hay nada más terco que un recuerdo. No hay nada más terco que un recuerdo. Mirándose en el espejo antes de afeitarse, escrutó las entradas de su frente y la tristeza de sus ojos, ¿no? Hay en estos personajes un descubrirse, ¿no? Un buscarse y un descubrirse. Creo que en todos los que hemos visto hasta ahora. En algún momento les cae como la ficha de que son. Y acá el símbolo del espejo está, ¿no? Sin haberla sabido muerta y sin un posible lugar en donde imaginarla viva, se aficionó a inventarla a la vuelta de tal esquina. Fíjense cómo retorna al inicio de la historia. Así empezó, ¿no? Que él se la imagina que la va a ver a la vuelta de las esquinas. Pero necesitó explicarnos todo esto. ¿A quién? ¿No? En el exhibidor de una librería, a la salida de cualquier cine. Ese juego le ayudaba a deambular entre la multitud sin sentir la opresión de la soledad. A veces, rasgando apenas la vieja guitarra, tarareaba aquella música inconclusa, ¿no? Aquel rock que iba a construir con la historia de ellos dos estaba inconclusa, sin terminar, ¿no? Como la historia que se está contando, está sin terminar. Una melodía sin nombre que pretendía abolir el tiempo y los errores y que solo lograba expresar un lamento inútil y patético. Y fíjense otra vez, ¿no? El quiebre del formato del texto. No solo el quiebre de lo que se viene diciendo, sino el quiebre que se marca en el formato del texto. Bueno, marco en un párrafo aparte, y no solo un párrafo aparte, un enunciado que es él solo un párrafo. Hasta que una tarde, en una plaza céntrica, por fin la encontró. Acá tenemos otro punto de quiebre. Encontró a la ausente, a la mujer perdida. El grupo caminaba en silencio, insensible al frío y al viento remolinante. Iban muy juntos, hombres y mujeres, ¿no? Como nos dijo que la encontró y ahora nos habla de un grupo. Igualados por una dignidad que les nacía desde lo más profundo de sus miradas secas de lágrimas. Firmes de empecinamiento para no admitir el olvido y exigir la expiación. Se desplazaban como urgidos por ser evidentes y a la vez no exigían la atención de nadie. Apenas si mostraban unos rectángulos de cartón con leyendas de factura casera. Los rótulos, deliberadamente prolijos, invocaban un nombre, una fecha, y en algunos casos iban acompañados de una foto. La expresión inmóvil de alguien a quien exigían vivo en ese preciso instante, aunque ya hubieran pasado muchos años de la desaparición. Él pudo verla en el centro del grupo y descubrir en la firmeza, al empuñar la pancarta, un espejo donde reflejar otra vez su cobardía. Y acá nos explica dónde la vio, ¿no? Bueno, no la vio a ella exactamente, sino que está en la pancarta. Y así como hace un ratito se había visto en el espejo antes de salir a la calle, ahora se ve en la foto de ella como si fuera un espejo, pero un espejo que le revela su cobardía, ¿no? Tal vez esa misma firmeza fue necesaria para redactar la leyenda que apelaba, como todas, a la fecha fatídica, al nombre completo y a la denominación infamante. Sobre las letras escritas en rojo reconoció los cabellos lacios cayendo mansamente sobre los hombros, el rostro alargado y dulce, la boca semiabierta como a punto de llamarlo, los ojos claros y brillantes, irradiando ternura y anhelos indefinibles, como cuando los vio por primera vez en la corta distancia del ascensor. La mujer, la vieja tía, avanzaba mostrando la denuncia como un estandarte que lo hacía retroceder, ahuecar el pecho como si algo invisible lo golpease. Podía ver como el tojo de cartón con la foto y la leyenda se abría paso desde el fondo de los años y le devolvía a la mujer perdida, a la mujer borrada y suprimida
desaparecida, ¿no? Y ahí creo que llega en esa forma de pausar el discurso, ¿sí?, a la palabra que quiere llegar, ¿no? A la palabra que podría estar en el título, ¿no?, pero a la que hay que llegar de esta manera, ¿no? Podría ser el rock de la mujer desaparecida, pero en términos estrictamente literarios adelantaría mucho, ¿no? Pero a su vez, en los términos del propio proceso del personaje, ¿no?, en ese reconocimiento de lo que pasó y de su actitud hacia aquel momento, la palabra desaparecida tiene que aparecer ahora, ¿no?, y no antes, ¿no? Entonces, hay una forma de construcción del discurso, insisto en eso, ¿no?, en la forma en que se coloca, se van diciendo los datos, que tiene que ver con el tema que se está hablando, que lo hace, y creo que la forma elegida por Burel a mí me parece de las más destacables, porque nosotros hemos escuchado y leído mucho sobre esto, ¿no? Pero cuando se hace explícito algo, estamos en otro terreno, ¿no? En el terreno de lo periodístico, de lo ensayístico, ¿no? Tenemos que recordar que esto es literatura, y esto nos hace vivir la experiencia, creo, ¿no?, de otra manera, ¿no?, de otras maneras. A mí me parece muy destacable, y esto lo vamos a conversar en la próxima, porque ya nos hemos pasado de largo, ¿no? Y seguramente ustedes tienen mucho para decir, así que en la próxima abrimos el micrófono y hablan ustedes, ¿no? Que una de las cosas que me parece más destacable es que generalmente este tipo de rescate de la memoria de estos momentos viene, y no quiero meterme en lo político, a ver si soy claro en lo que quiero decir, ¿no?, por lo político partidario, ¿no? Generalmente este tipo de reclamos o de denuncias está asociado a determinados sectores ideológicos, y Burel no pertenece a esos sectores ideológicos, ¿no? Burel no pertenece. Entonces, es una de las cosas que me parece también destacable y conmovedora, ¿no?, de que esto es un término que trasciende los partidos políticos, ¿no? Tanto que Burel puede escribir sobre esto y hacerlo de esta manera, ¿no? Que me parece, insisto, que literariamente y humanamente tiene muchos aspectos a ser destacados, ¿no? Entonces, no quería dejar por alto de decir, simplemente para dejarlo establecido, de que, bueno, Burel en principio no es del sector político que uno pensaría que podría escribir una cosa así. Sin embargo, lo hace, porque demuestra que el término, la historia trasciende, ¿no?, los partidos, ¿no?, esta historia que se está contando, ¿no? Pueden, a ver. Quise prender los micrófonos yo, pero pueden prender los micrófonos. Ya estamos muy tarde, ¿sí? La semana que viene no tenemos encuentro, así que hay mucho para digerir, ¿no?, sobre esto, sobre lo que se contó acá, y la próxima hablan ustedes. Yo me silencio yo y hablan ustedes, y los escucho, y las escucho, ¿no? Seguramente tienen mucho para decir, ¿no? Y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. ¿No? Bueno, gracias a todos.